Estamos aquí transmitiendo en vivo para la honra y la gloria del Señor. Queremos predicar la palabra del Señor en esta tarde. Estamos muy contentos por estar unidos con la familia Santa María, familia Centeno y otras muchas familias que están en este momento conectados para adorar al Señor y escuchar palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en cualquier parte del mundo que nos vea. Este día nos corresponde ver la palabra del Señor del capítulo 2 de Habacuc, del versículo 1 al versículo 5. Anteriormente hemos estado viendo cómo es que Dios le habla a este profeta en un tiempo de crisis, le da una visión que va a venir sobre la nación de Judá, porque Judá se ha desviado de la voluntad de Dios. Y luego el Señor le da las características de la nación que viene en contra de Judá, lo cual para Habacuc parece una cosa incomprensible. Habacuc, por cierto, comienza con una queja. Antes de terminar el capítulo 1, hay una queja de Habacuc. Le dice: Dios, tú eres bueno, ¿cómo es posible que vas a permitir que una cosa de estas ocurra? Después que él hace esa queja, él ora al Señor y le dice: yo voy a estar aquí, sobre mi guarda estaré, y yo voy a esperar a ver cuál es la respuesta que tengo de parte de Dios respecto a la queja que yo he expuesto a Él en esta oración. Ustedes comprenderán, un hombre que está viendo la visión de Dios, que está viendo qué es lo que Dios va a hacer en contra de una nación que se suponía firme y poderosa por mucho tiempo, como era la nación de Judá y la nación de Israel en sí, pero por haberse descuidado de las cosas de Dios, por haber dejado a su Dios, ahora están cerca de llegar a una condición difícil en que van a ser destruidos y llevados, sus templos destruidos, su ciudad de Jerusalén amada destruida, y luego el resto tiene que ser llevado cautivo hasta Babilonia. Es una cosa que Habacuc no logra concebir todavía y dice: ¿cómo es posible, Señor? Y hace esta queja y dice: yo no puedo comprender por qué tú vas a permitir estas cosas. Dios las permite cuando los seres humanos nos desviamos de la voluntad de Dios. Estoy seguro que no ha sido la única vez que eso ha ocurrido en el mundo. Vimos una nación en esta ocasión cayendo en manos de impíos, de enemigos. Y estoy seguro que han seguido ocurriendo casos como este. Les aseguro que en este tiempo también en que nosotros vivimos, déjenme decir esto, tengo días de estarlo pensando y queriendo decirlo, pero en esta circunstancia en que estamos, les aseguro que van a caer gente poderosa, es decir, reyes, presidentes, no que van a ser depuestos tal vez de forma de facta o de facto, pero debido a cómo se condujeron en medio de la crisis, es posible que en las próximas elecciones no continúen, porque así es, así pasó con Judá. Los reyes, los poderosos, los religiosos cayeron en aquel tiempo, y les aseguro que este tiempo no será la excepción. En aquel tiempo cayeron religiosos, y les aseguro que en este tiempo también vamos a ver religiosos caídos en esta crisis, porque Dios, Jehová, no se ha agradado de las cosas que se han estado haciendo en el ámbito religioso. Gente vendiendo la fe, gente así produciendo milagros falsos, mentirosos, y cobrando inclusive por las cosas que dice que hacen en nombre de Dios. Habacuc ve toda esa desgracia que viene para Judá, para sus reyes, para los religiosos, y dice: Dios, no es posible. Y hay una queja y dice: aquí voy a estar pidiéndote hasta que tú me respondas. Y Dios le responde. Aquí en este mismo capítulo 2 dice que Dios le respondió y le dijo: mira, la respuesta es esta: escribe la visión en tablas, para que cualquiera que la mire corra hacia ella.
porque lo que has visto, aunque tarde, tendrá cumplimiento. Es decir, Habacuc tiene una queja, tiene una oración y dice, voy a estar aquí hasta que Dios me responda de forma positiva, es decir, como él creía que Dios le iba a responder. Y debo decir, no siempre Dios nos responde como nosotros queremos que nos responda. Debemos orar siempre como nos enseñó en el capítulo 6 de Mateo, donde dice que hay que pedir al Señor que se haga su voluntad cuando nosotros oramos. No estamos para buscar nuestra voluntad, estamos para buscar la voluntad de Dios. Y aquí Dios le dice a Habacuc, la respuesta es esta. Escribe lo que te dije en una tabla, porque lo que te dije tendrá cumplimiento. Es decir, lo que tú me has estado pidiendo no va a ocurrir. No te voy a responder como tú quieres que te responda. Se va a hacer mi voluntad. Ciertamente, la voluntad de Dios, los caminos de Dios son profundos. Él lo dice, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. De tal manera que a veces quizás estamos pidiendo al Señor algo y quizás Él nos responda que sí. Otras veces nos puede responder que no. Y otras veces nos puede responder que nos esperemos algún tiempo. Aquí a Habacuc se le dice, mira, esto que te dije va a tener cumplimiento. Puede ser que se tarde un poquito. Porque quiero decir que cuando los hombres de Dios hablan bajo la inspiración del Señor y que han estado en los secretos de Dios y Dios les ha dicho lo que tienen que decir, no ha sido invención de su mente, de sus sentimientos, sino que ha sido bajo la influencia de Dios que han hablado. Aunque se tarde lo que ellos digan, tendrá cumplimiento. De hecho, hay algunas profecías en el Antiguo Testamento que tardaron 400 años para cumplirse. Otras tardaron 50, 60 o 70 años, pero tuvieron cumplimiento porque los hombres que estaban hablando estaban haciéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Así que ahora a Habacuc se le dice, lo que te digo se va a cumplir, aunque se tarde un poquito. Y dice otra cosa interesante. Dice el Señor aquí a Habacuc, mira, hay soberbia. Hay gente que cree que lo que está ocurriendo es producto de su fuerza, de su capacidad. Pero el justo, le dice, no vive de la soberbia. El justo vive por la fe. Ustedes se recordarán de este texto maravilloso que inspiró a Martín Lutero para hacer la reforma en el 517, cuando él se encontró con este versículo que se repite en la carta a los romanos, que el justo por la fe vivirá. Pues es el capítulo 2, versículo 4 aquí de Habacuc, donde se dice por primera vez. Porque resulta que cuando hay soberbia, este hombre está dando su profecía y es posible que el soberbio crea que va a salir bien librado, porque él tiene capacidad, porque es listo, porque tiene fuerzas para correr, que él va a huir y que él tiene suficiente inteligencia para salir del apuro. Pero Dios dice, no se trata de vivir por la soberbia, se vive por la fe. Vivimos no por lo que nosotros seamos de bondadosos, porque la gente se crea que es buena. No vivimos por eso, se vive por la fe. Y estoy seguro que eso es lo que Dios desea hoy de nosotros, que empecemos a vivir por la fe. Debo recordarles a ustedes que ya hemos pasado situaciones quizás un poco peores como estas. Hubo otro tiempo que nosotros no podíamos salir, allá por la década de los 80, se recordarán. La década de los 70, de repente habían algunas insurrecciones y los gobiernos de turno, para poder silenciar a la gente, hacían toques de queda, pero toques de queda, no estados de excepción como ahora, eran toques de queda. La gente de verdad no debería de salir, y si salía, no es que lo iban a llevar a un centro de cuarentena, es posibilidad de que nunca jamás volviera a su casa. Hemos vivido esas épocas
Y nosotros los cristianos la vivimos no con nuestra soberbia, la vivimos por la fe. Y muchos de nosotros todavía vivimos para poderlo contar y decir que ese Dios que nos sostuvo en aquel tiempo es el Dios que nos sostiene también ahora. La lectura termina diciendo de igual manera que así como hay gente soberbia que cree que por su propia capacidad va a salir adelante, él le recalca y dice, no, el justo no va a salir así, el justo va a vivir por la fe. Pero también dice que el soberbio que viene en contra de Judá cree que es por sus propias capacidades que lo va a conquistar. Pero está haciendo la conquista y va a hacer la conquista no por sus capacidades, es porque Dios le dio el permiso en vista que la nación se había olvidado de Dios. Al igual que en aquellos tiempos, vivimos también en estas circunstancias ahora. Vivimos en un mundo soberbio como en aquellas épocas. Gente que cree que es su tecnología, que es su ciencia, que los va a sacar adelante. Pero en medio de estas circunstancias también hemos visto gente grande y poderosa humillándose delante de Dios y pidiendo a Dios que nos saque adelante en medio de estas circunstancias. Vamos a vivir como el justo. Por la fe vamos a esperar en el Señor. Su voluntad será hecha sobre esta tierra como Él considere conveniente. Nosotros vamos a orar, no para que se haga la voluntad de nosotros, sino para que se haga la voluntad de Dios. Mientras nosotros oramos, no es para cambiar la voluntad de Dios. Él es perfecto y sus planes no son inequívocos. Nosotros como humanos nos equivocamos, pero cuando oramos aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, porque esa siempre es en beneficio de los seres humanos. Quiero en esta tarde que le demos gracias al Señor con una oración y le digamos, Señor, ayúdanos para entender tu voluntad, aceptarla como Habacuc la está aceptando y siguiendo las instrucciones de Dios que debe de vivir por la fe. A eso estamos invitados nosotros en esta tarde. Oramos al Señor. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de traer tu palabra, de leerla y poderla explicar un momento para nuestros hermanos y amigos. Permite, Padre, que podamos nosotros humillarnos delante de ti y dejar toda soberbia a un lado y darnos cuenta que solo es por la fe en ti que podemos vivirla, Padre, y salir al otro lado si es que así tú lo permites. Y si no salimos, también te daremos gracias porque tu voluntad se ha hecho en nosotros, en el cielo, así como también en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.